Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Damos gracias a Adonai por este hermoso tiempo de aprendizaje que tenemos el día de hoy en este espacio. Sí, vamos a darle gracias a Adonai para comenzar con este aprendizaje. Gracias te damos, Adonai Jehová, porque tú eres bueno. Danos de tu entendimiento y de tu sabiduría, Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre nos das a entender, Padre, tus escrituras, Padre, de santidad. Gracias, Padre, porque tú restauras nuestro entendimiento hebreo de las escrituras sagradas, de tu Torah. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Deyanira, Shalom, David, Hepzibah, Shalom, Malena. Bienvenidos a todos hermanos que están en la transmisión y los que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy estamos con un tema muy interesante y muy importante. Sí, vamos a tratar esta pregunta tan importante, ¿sí? que la pueden ver en el título. La palabra hebrea ruach es femenina. Vamos a ir en profundidad, ¿sí? A descubrir, ¿sí? Si esto es cierto, y vamos a enfrentar, ¿sí? A ciertas afirmaciones erradas que mucha gente confunde, ¿no? Por afirmar, ¿no? Que la palabra ruach es femenina. Vamos a ver si es femenina o si no, y vamos a desmentir estas afirmaciones con las mismas escrituras. Agradezco a nuestra hermana de la congregación de Yanira por aportar este tema tan importante. Vamos a comenzar, hermanos. La palabra hebrea ruach es femenina. Bueno, hay personas en los últimos tiempos que afirman la feminidad de Elohim basándose en la palabra hebrea ruach. Y a su vez confunden a muchos con estos argumentos. ¿Qué argumentan? Argumentan que como la palabra ruach es femenina, Elohim tiene matices femeninos. O peor aún, hermanos, que el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, es una mujer. Fíjense estas afirmaciones que uno puede llegar a decir, a pronunciar con su boca. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense este pensamiento y cómo se confunden a las personas. ¿Esto es verdad? Bueno, vamos a ir de a poco. Primeramente, lo que se llama en hebreo como Ruach HaKodesh, que en español se traduce como espíritu de santidad, no es otra persona separada de Elohim. ¿Sí? No estamos hablando de una tercera persona de la Trinidad, ni de una entidad o energía, ni tampoco exactamente una paloma o un fuego o un ser místico. No estamos hablando de eso cuando decimos espíritu de santidad o Espíritu Santo. ¿Qué significa ruach en hebreo? Vamos a comenzar con esto, ¿no? ¿Qué significa ruach? Ruach en hebreo significa algo muy básico, algo muy fundamental. No se trata de algo místico, de algo sumamente profundo, filosófico, como lo han querido mostrar los griegos. El espíritu, ¿no? Lo que está dentro, esa esencia que está en el hombre, que luego sale, no es eso. Ruach en hebreo significa viento, un soplo, aliento de vida, respiración. Por ende, espíritu, porque espíritu proviene de la palabra en latín spiritus, que significa justamente respiración. Entonces, cuando decimos espíritu, no estamos diciendo fantasma, estamos diciendo respiración. ¿Sí? Entonces, etimológicamente, espíritu significa lo mismo que ruach. Y este término en hebreo sí es femenino. Sí es femenino. Pero eso no quiere decir que Elohim sea femenino. Aprendamos un poco de gramática, ¿no? Si yo digo
la brisa de Dios en español, la brisa de Dios, la palabra brisa, femenina, brisa es femenina, altera el sexo del sujeto, en este caso Dios. Lo altera. La brisa de Dios no lo altera, no. Entonces, la brisa de Dios es una traducción un tanto poética, digámoslo así, de lo que se traduce como espíritu de Dios, ya que espíritu significa brisa, viento. Entonces, brisa es femenino al igual que ruach, pero eso no quiere decir que el sujeto, en este caso Elohim, sea una mujer. ¿Sí? La sabiduría de Dios, sabiduría es femenino, pero eso no quiere decir que Dios sea femenino, entonces no tiene ningún sentido. Simplemente el sexo de la palabra es femenino en hebreo, ¿sí? Diferente que en español, que es masculino. Eso pasa con muchas palabras, ¿sí? Por ejemplo, al revés, en español la palabra luz es femenina, pero en hebreo es masculina, es or, ¿sí? Por ejemplo, la palabra año en español es masculina, en hebreo es femenina, shana. Por eso se dice Shana Tova en el principio del año, que se traduciría literalmente como que tengas una buena aña. Es femenina, pero bueno, así son los idiomas, ¿no? Bueno, ruach es femenino, digámoslo que una traducción femenina sería brisa, no viento, porque viento es masculino. Si decimos la brisa de Elohim, no estamos diciendo que Elohim es una mujer. Entonces, esa declaración es totalmente una grave y errada afirmación, ¿sí? Entonces, ruach significa viento, aliento, es decir, el aliento de Elohim, la respiración de vida de Elohim. Por ende, es Elohim mismo. Mi respiración es mi persona, soy yo, es mi vida. Entonces, la respiración, el ruach, el aliento de vida de Elohim, es Elohim. No es otra persona fuera de Elohim. Por ende, el ruach es el Padre mismo. Así lo dice Yeshua en los evangelios en hebreo. El ruach es el Padre. El Padre es ruach, dice. Entonces, así es como se debe de entender según las Escrituras. Por otro lado, muchos afirman que Elohim tiene matices masculinos y femeninos a la vez. Es decir, que es neutro, sin sexo definido. Esto es una grave y errada afirmación, hermanos, porque en las Escrituras está bien claro. En hebreo, los verbos, por ejemplo, se conjugan según el sexo del sujeto. Siempre que se habla de Elohim, el verbo está conjugado en masculino, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo acerca de esto que tengo en la pantalla. Por ejemplo, el verbo dar en hebreo es el verbo latet. El verbo dar, latet, tiene la conjugación en presente en masculino y la conjugación en presente en femenino. Yo doy, en español se dice igual de las dos maneras, pero en hebreo no es así. En hebreo está la conjugación en masculino y en femenino. Masculino, un hombre va a decir ani, yo, noten, ani noten, yo doy, ani noten. Una mujer no va a decir ani noten, va a decir ani notenet, ani notenet. Así es como va a decir una mujer. Vemos que la conjugación es diferente. Cuando se habla de Elohim, él dice ani noten, yo doy en masculino. Otro ejemplo, el verbo tomar, o sea, de agarrar algo, ¿no? La caja, yo tomo, en español es igual en los dos sexos, en masculino y en femenino. En hebreo, un hombre va a decir ani lokeach, ani lokeach. En femenino, una mujer va a decir ani lokachat, ani lokachat. Entonces vemos que aquí es diferente. Elohim dice ani lokeach. Por ende, Elohim es masculino.
Él dice, yo soy Padre, yo soy Señor, yo soy dueño, yo soy Rey, yo soy Creador, yo soy alfarero, yo soy poseedor, yo soy Elohim. Elohim es masculino. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos pensar que se trata de algo, de una esencia neutra? Esto estamos hablando de un pensamiento del mundo. Un pensamiento hebreo entiende, según las escrituras, que Elohim es masculino. Él vino al mundo en forma humana y fue hombre. No fue sin sexo definido. Él fue hombre, no mujer, o los dos a la vez, no. Fue hombre. Adam. Elohim hizo a Adam a su imagen. ¿Y Adam qué es? Adam es hombre, varón, masculino. Entonces Adam fue hecho imagen de Elohim en masculino. Por ende Elohim es varón, es masculino. Java no fue en primera línea creada a imagen de Elohim. Java fue tomada de las costillas de Adán. Que Adán es a imagen de Elohim, por ende Eva es a imagen de Elohim también. Pero Adán fue en primera línea a imagen de Elohim. Por ende, él fue el representante de Elohim en la tierra. ¿Sí? Podemos entender, según las escrituras, que el varón, la autoridad, es el varón, la cabeza. ¿Sí? Según las escrituras, el varón es la cabeza, lo masculino. Por ende, Elohim es la cabeza, ¿sí? Y él representa la autoridad, la grandeza, la majestad, el reinado. ¿Sí? Así lo dicen las escrituras. Por ende, está súper claro en las escrituras que Elohim no tiene matices femeninos, sino que él tiene un sexo establecido. ¿Sí? En las escrituras, según la conjugación en hebreo, según el entendimiento hebreo, y esto es masculino, varón. En las escrituras dice, Jehová, varón de guerra, así le dice. Él es hombre de guerra, así le dice Moisés. Jehová es hombre de guerra. Ish, ¿sí? Así le llaman, no le dice mujer. Entonces, así lo entendemos según las escrituras, y esto está claro. ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué uno podría llegar a tener este tipo de pensamientos? ¿Por qué el mundo los tiene? Porque eso está en nuestro entendimiento del mundo. Por eso Elohim nos llama a tener una renovación de nuestro entendimiento. Un entendimiento hebreo, antiguo, de las escrituras, no de lo que el mundo dice. No estamos hablando solamente de la religión, estamos hablando de lo que el mundo nos dice, del pensamiento helenista, griego, del pensamiento moderno del mundo, que obviamente proviene del imperio griego. Mayor parte del pensamiento del mundo proviene de ahí, de la filosofía griega. Entonces, todo lo que los filósofos griegos han enseñado, el mundo lo ha adoptado. Y muchas de esas cosas nosotros las adoptamos. Por eso tenemos términos como alma, como espíritu, como estos matices femeninos de Dios, que no tienen nada que ver con las escrituras hebreas. Además, hermanos, Adonai nos llama a la antigüedad, a las sendas antiguas. Esto es la renovación del entendimiento. Yo pregunto, en Proverbios se le llama, a Elohim se le llama con el nombre de la sabiduría. Yo pregunto, ¿la sabiduría personificada la ven como una mujer? Esto es un total error. La sabiduría ahí está personificada en el Adón Yeshua. No es una mujer la sabiduría. El Adón Yeshua es la sabiduría, aunque sea en femenino. ¿Sí? Entonces, así es como Adonai nos enseña a entender, a comprender de una manera
hebrea. Adonai es bueno y Él restaura nuestra comprensión de las Escrituras. Y sí, la palabra sabiduría en hebreo también es femenina, es jochma. Pero un hebreo antiguo entendía perfectamente lo que estaba diciendo. No estaban pensando en una mujer. Un griego sí. ¿Sí? Un griego sí. Esto viene de la idolatría griega, de las diosas griegas. ¿Sí? Entonces, por eso un griego piensa en una sabiduría mujer, porque está la diosa Gracia, la diosa Fortuna, ¿sí? Que Elohim la reprenda, ¿sí? Pero un hebreo no pensaba en eso. Un hebreo sabía que la sabiduría provenía de Elohim y no era una diosa mujer, ni tampoco que el Espíritu Santo era una mujer. Cabe destacar que la palabra espíritu en griego es neutra. Sí, es neutra. Ahí también se basa el significado, el pensamiento de que el espíritu de santidad es neutro. ¿Sí? Entonces vemos cómo el pensamiento griego ha profanado, ha contaminado nuestra comprensión de las Escrituras. Entonces, ¿sí? Vemos cómo podemos a profundidad poder comprender todo esto. Y sí, la palabra ruach es femenino, pero eso no quiere decir, como dije, que Elohim sea femenino, o que tenga matices femeninos, o que el ruach sea una mujer. No es así. Porque como vimos, ruach es la respiración de Elohim. ¿Sí? El aliento de vida de Elohim. Y cuando yo digo en español la respiración de Elohim, ¿yo estoy pensando en una mujer? No, yo estoy pensando en que es la respiración de Elohim. Lo mismo en hebreo, la ruach de Elohim, la respiración de Elohim. Amén. Shalom, hermana Ana, shalom, bienvenida. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo, por lo que Él nos ha enseñado y por lo que Él nos ha aclarado, que es esta pregunta, ¿no? Que muchos la tuercen y que puede llegar a confundir, ¿no? Por ciertas declaraciones. Gracias te damos, Padre, tú eres bueno. Gracias porque tú eres tan bueno que nos enseñas y nos restauras, Padre, según el entendimiento que tú fundaste en el inicio. Que tú seas, Padre, en nosotros, aclarando nuestra comprensión, nuestro entendimiento de tu palabra, para que podamos llegar a una mayor profundidad de ella. En el nombre de la Don Yeshua, amén y amén. Eso es todo, hermanos. Espero que haya sido de bendición este tiempo, este tema tan interesante, importante en Hablemos Acerca de. Este video será subido a nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. ¿Sí? Los invito a suscribirse y activar la campanita para que les pueda salir las notificaciones de todos los videos que subimos de aprendizaje de las Escrituras. ¿Sí? Adonai los bendiga, Adonai los guarde y sea en ustedes enseñándoles, restaurando su entendimiento hebreo. Nos vemos. Shalom.